Juan Carlos, pues ahora sí, sin más preámbulos, te cedo la palabra para que puedas compartir tu presentación. Pues buenos días y bienvenidos a todos. Hace un par de meses que me invitaron, yo me la pensé en elegir el tema porque sabía que llegando este mes de noviembre seguramente la realidad iba a ser muy diferente a la que teníamos en ese momento, ¿no? Y también creo que la reflexión, los aprendizajes que hemos tenido semana con semana, el trabajo con las organizaciones, nos han ayudado a aprender también cosas y creo que este momento, cuando estamos acabando el 2020 y estamos ya pensando en 2021, viene muy bien hablar, no de temas tanto técnicos, sino yo lo que propuse hablar de un tema que me parece fascinante y que creo que ustedes van a sentir mucha empatía con él, que es el tema del liderazgo de cara a este 2021, ¿no? Por eso le añadí como un segundo título, que era reflexiones desde la pandemia. Entonces, lo que yo pretendo el día de hoy compartir son más reflexiones, no es un espacio de evangelización, decir cuál es la verdad, sino son reflexiones, y como toda reflexión es perfectamente, es opinable, ¿no? Así que no hay que estar necesariamente de acuerdo en todo esto. Y para hablar de 2021, me gustaría primero hablar de qué ha pasado con el 2020. Yo creo que estamos en una situación privilegiada, probablemente es un año que muchos también quisiéramos olvidar en muchos sentidos, pero no hay que dejar de reconocer que también es un momento privilegiado para el aprendizaje, para la reflexión. Y aprendizaje yo no digo no necesariamente por el lado positivo, ¿no? Los aprendizajes a veces son dolorosos. Y probablemente estas imágenes que pongo acá nos hablan acerca de, si alguien nos preguntara dentro de algunos años, ¿cómo fue 2020? Que será un año que seguramente estará después en los libros de historia, así como estuvo la Gran Depresión o como han estado momentos importantes, donde se junta lo económico con la pandemia. Es decir, es un tiempo diferente en todos los sentidos, especial, inédito, hablando de que ahora los confinamientos son diferentes a como eran siglos atrás, ¿no? Probablemente estas serían las imágenes, esas serían las historias que contaríamos a otros que probablemente no creerían lo que fue este tiempo, ¿no? Cada una de esas cosas está vinculada a las demás, es decir, son parte del mismo sistema en el que vivimos, son parte también de esta complejidad, ¿no? Y creo que cada imagen tiene un gran trasfondo. Y para mí la parte más importante es también poder preguntar, ¿y cómo ha sido para ustedes como líderes el 2020? ¿Cómo se han vivido como líderes? Porque más allá de lo comercial, más allá de lo económico, más allá del confinamiento, creo que el liderazgo ha sido también retado, ha sido cuestionado, nuestro propio estilo. Y quiero preguntarles a ustedes cómo lo han vivido. Es decir, más que ningún otro año, esto nos ha ido retando en dos perspectivas. Uno, como empresas o como organizaciones en general, porque hemos enfrentado un mercado contraído. Las empresas, por ejemplo, con las que yo trabajé en planeación estratégica a finales de 2019, principios de 2020, en ninguna de ellas, y yo no sé si sea también el caso de ustedes, seguramente sí, en ninguna de ellas se presupuestó, aun cuando en enero sabíamos ya que había comenzado este virus a propagarse en la zona de Wuhan, en China, en el mes de diciembre, que en algún momento vendría. Realmente el conocimiento que tenemos o la sensibilidad de eso no nos hacía pensar el nivel de afectación que podíamos tener, y los presupuestos no consideraron esto, ¿no? Sin embargo, comenzamos a enfrentar las consecuencias, en el caso de México, en el mes de marzo, mercados contraídos, bajas de ventas, probablemente algunas de estas cosas ustedes las han vivido, por consecuencia, problemas financieros. Y esto, pues, también nos llevó muy probablemente a tener que tomar decisiones difíciles sobre el personal, ¿no? Esas decisiones que nadie quisiera tomar, pero que le tocan tomar al líder, y muy probablemente mucho de su esfuerzo ha estado en estos meses en la contención emocional de otros, ¿no? Más que en resolver problemas técnicos, en la contención emocional de otras personas. En fin, creo que como empresa hay muchas cosas que nos han retado
como líderes, pero también como personas. ¿Por qué? Porque como personas, al igual que todos los demás, pues vivimos emociones. Ante una nueva realidad, quizás no había un plan, no había una solución. Yo observo a muchas personas cansadas, muy cansadas a estas alturas del año. Y yo quiero preguntarles ahora, y esto lo pueden poner en el chat, si habláramos de las tres principales emociones que ustedes como líderes han enfrentado o han vivido en este 2020, ¿cuáles serían esas tres principales emociones? Hablando de alegría, hablando de optimismo, hablando de temor, de nerviosismo, desesperación, etcétera. Si pudieran poner aquí en el chat que tienen ustedes, ¿cuáles han sido las principales, las tres emociones más importantes que han vivido durante este tiempo? Juan Carlos, ¿gustas que te ayude a leerlas? Sí, por favor, Mirna. 3 personas han contestado incertidumbre como primera opción, Ajá, frustración, sí, estrés, ansiedad, oportunidad, nerviosismo, preocupación, duda, esperanza, resignación, encontrar oportunidades, nuevamente oportunidades, felicidad, miedo, adaptación, innovación, ansiedad, fuerza, búsqueda de otro ingreso, retomar valores, crecimiento, unión familiar, retos, temores, y todas estas y todas estas que va mencionando Mirna, finalmente son emociones que yo creo que la mayoría hemos experimentado, emociones, quizás yo no diría que podemos llamarlas positivas o negativas, las emociones son emociones y punto, ¿no? Las sentimos como seres humanos, como cualquiera de los animales, pero son parte de esta reacción ante una situación que hemos estado viviendo inédita. Probablemente también, igual que los presupuestos, no esperábamos que este año fuera a ser un año tan retador. Y eso creo que lo que acaban de escribir es un tema muy común a los líderes de las organizaciones, no solamente de este país, sino de todo el mundo, ¿no? La gente, mi experiencia con las empresas, como la gente de otros países con la que platico frecuentemente, me relatan lo mismo, ¿eh? Aunque por una parte para algunos hay optimismo, hay esperanza, hay posibilidad de innovación, también hemos tenido que cargar con el miedo, con la ansiedad, con el nerviosismo, con el estrés, con este cansancio de también tantas horas frente a una pantalla. Bueno, esa es nuestra realidad. Y yo creo que es bien importante, si vamos a hablar de 2021, hablar de lo que hemos aprendido de este 2020. ¿Por qué? Si nosotros nos damos un poco una mirada hacia atrás en la historia, y lo que pasa es que en más de una generación no habíamos tenido una pandemia, ¿no? Desde la gripe española, cuando termina la Primera Guerra Mundial. Imagínense la gente que vivió en Europa la Primera Guerra Mundial, acaba la Primera Guerra Mundial, viene la gripe española, que mata más gente que la Primera Guerra Mundial, y de ahí, si vivías en España, pues luego vino la Guerra Civil y luego vino la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lo que pasa es que esto también ha caído en el olvido, pero temas que sabemos que la humanidad ha enfrentado por mucho tiempo, y que si hablamos en términos de oportunidades, creo que también estos momentos difíciles pueden sacar lo mejor de nosotros como líderes, ¿no? Y muchos grandes líderes han surgido, quizás si no hubiera esas dificultades en el contexto, hay líderes que no hubieran surgido. Quizás ustedes reconocen algunos de estos personajes, ¿no? Yo no sé si han visto la película Las Horas Más Oscuras, es una gran película, donde habla precisamente de la Inglaterra al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando hay que tomar decisiones difíciles y se busca un líder, ¿no? Chamberlain dice, pues, y más, la Cámara deja de pensar que es el primer ministro más importante, y quien es elegido como primer ministro es una persona que en otras circunstancias no hubiera sido elegido como primer ministro, y es Winston Churchill, ¿no? Y ahora sabemos que gracias a que él estuvo ahí, Inglaterra enfrentó de la mejor manera.
y nos preguntamos, ¿hubiéramos conocido a Winston Churchill si no hubiera sido por la Segunda Guerra Mundial? ¿No? Por eso digo que es un momento, estos momentos difíciles hacen surgir grandes personajes, grandes liderazgos. Lo mismo pasa en el caso de Charles de Gaulle, ¿no? Un ícono francés también de la resistencia, o Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Esos tres personajes surgen en el mismo contexto, en una época difíciles, y si hoy los recordamos es porque supieron ser líderes en momentos difíciles. Si Yo siempre me pregunto, porque tampoco tengo mucha fe en que como seres humanos aprendamos de la historia, ¿no? Porque una vez que pasan estas situaciones, yo digo, si para Semana Santa ya comienza a haber una distribución masiva de una vacuna que haya probado una eficacia arriba del 90%, si hoy ya lo sabemos, seguramente la gente se va a lanzar otra vez a tratar de hacer su vida normal y quizás a recuperar el tiempo perdido, ¿no? Y entonces todos esos temas de los que hablamos de economía de bajo contacto y eso van a quedar en el pasado, ¿no? Y Bernard Shaw, con esa característica ironía, decía que Hegel tenía razón cuando dijo que podemos aprender de la historia, que el hombre no puede aprender nada de la historia. Y para mí una invitación bien importante es que no olvidemos esto que estamos viviendo, porque, y espero que se acuerden de mí cuando esto pase, quizás va a quedar con un mal recuerdo, pero probablemente hayamos puesto en práctica muchas de las cosas que debimos haber aprendido entonces, ¿no? 2020 no ha sido la misma realidad para todo el mundo, eso también lo sabemos. Como dice este dicho popular, estamos en la misma tempestad, pero no en el mismo barco. Mientras hay empresas que han habido unas crisis tremendas, unas decrecimientos, reducciones, muchas personas desempleadas. Por otro lado, tenemos empresas que han tenido un crecimiento contra los años anteriores, incluso dentro de la pandemia, ¿no? Entonces, esto ha sido muy, muy diferente y a mí me ha llevado a una pregunta. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que hicieron las empresas que han transitado con menos daños? Todo el mundo ha sufrido algún tipo de daño, pero ¿qué es lo que han hecho las empresas que han transitado con menos daño durante este 2020? Y yo he descubierto 5 cosas. Y me dirán ustedes si les comparten. Estas empresas que yo veo que incluso van a cerrar 2020 mejor que 2019, yo observo que por una parte tienen una visión clara, tienen muy claro hacia dónde quieren ir. Hace tiempo fijaron un rumbo, ¿no? Algunas empresas con las que estoy ahora revisando la planeación estratégica que hicimos hace 1, 2 o 3 años, son empresas que dijeron, obviamente el contexto en el que están les ha ayudado, ¿no? Pero ellos tienen muy claro hacia dónde quieren. Fijaron un rumbo y se han mantenido en ese rumbo con la flexibilidad que las condiciones también exigen, ¿no? Son empresas también que se supieron diversificar, que no dependen de un solo cliente, de un solo mercado, de un solo producto, de un solo servicio, sino que hace tiempo tomaron decisiones importantes de no hacer depender todo el negocio de una sola fuente. Son empresas que han mantenido unas finanzas sanas, que llegaron a esta crisis con un sano nivel de apalancamiento, si es que lo tenían, con mucho cuidado de la liquidez. Es igual que las personas, ¿no? Cuando llegas a un momento en que tus ingresos decrecen, pero traes unas deudas con tarjetas de crédito o cualquier crédito con intereses muy altos, pues obviamente vas a vivir un gran problema, ¿no? Pues son empresas que han tenido una buena disciplina financiera, que saben medir el riesgo finalmente. Son empresas que han invertido en el equipo. Y no me refiero solamente a dar capacitación, ¿no? Invertir en el equipo es invertir en conformar equipo, sobre todo un equipo directivo, un equipo gerencial o un equipo coordinador sólido, fuerte, bien comunicado, que soporte esa visión que se plantearon. Y en la parte central he encontrado que hay un buen liderazgo, que hay una o varias personas que han sabido ejercer un liderazgo, que han posibilitado que todo esto sea realidad, que han apoyado al equipo, que han confiado en el equipo, que han fomentado la colaboración, etcétera. Entonces, se me preguntan, oye, ¿hay algún secreto en esto? Pues no, en realidad no hay un secreto. Insisto, el contexto ayuda, ¿no? Esto mismo, en una línea aérea, pues quizás te ayuda a que sea menos el impacto, pero sabes que el impacto va a ser
va a ser devastador, ¿no? O en una cadena hotelera. Pero bueno, en otros temas, creo que sí, sobre todo la diversificación te permite tener esos botes salvavidas o estas otras embarcaciones en las que puedes también incluso mudar las cosas del barco grande para soportar y aligerarlo para soportar una tempestad, ¿no? No sé si esto le da sentido. Yo cuando lo he platicado con algunos, con muchos empresarios, esto creo que les da mucho sentido. Son 5 cosas y tienen que ver con decisiones que se tomaron o que no se tomaron hace tiempo. Eso es bien, bien importante, porque también estamos pagando las consecuencias de decisiones que no se tomaron a tiempo. Y entonces con todo esto, sabemos cómo será el 2021, sabremos a qué tenemos que estarnos preparando para el 2021. Y yo, una pregunta que quiero poner ahorita, que creo que es una pregunta para reflexionar ahora que estamos acercándonos al fin de año, es si vamos a ir a donde podamos ir o vamos a ir a donde queremos ir. Y hay una gran diferencia, ¿eh? Hay una gran diferencia entre dejar que la corriente te arrastre o fijar un rumbo y dirigir las velas hacia allá, ¿no? Y creo que esta pregunta tendríamos que contestarla de manera seria en cada organización, porque al final hay que admitir que no sabemos qué va a pasar. En abril, cuando recién comenzaba el confinamiento en México, había comenzado a finales de marzo, y en abril el ITESO nos pidió un taller para empresarios, y en ese momento, esta gráfica viene de ese momento, las predicciones eran de esta manera, fíjense. Se pensaba que el famoso pico de la curva, que yo sigo sin verlo, ¿no? Yo no sé si ustedes ya lo encontraron, pero yo sigo sin ver el famoso pico de la curva, y cada fin de semana decían, y ahora sí, va a venir el pico de la curva, todo el mundo encierra, y la próxima semana va a ser peor. Yo no he acabado de encontrar esto, ¿no? Pero en ese momento se pensaba que ese famoso pico iba a venir a finales de abril, principios de mayo, y luego iba a comenzar el descenso, y hacia el 8 de julio íbamos a estar saliendo, ¿no? En ese momento, porque aparte es un estudio serio, no es cualquier cosa, es un estudio serio que país por país todos los días publicaba esto. Y fíjense también el número de casos diario, lo que está del lado izquierdo, donde íbamos a llegar hasta 1,200 contagios diarios. Cuando ahora volteamos a ver esto, una nota que salió en Mural, que es un periódico, es el norte de Monterrey, y acá se llama Mural, publicó que para el 30 este fue el 30 de abril, que se preveía la reactivación de 95 municipios. Entonces ya se veía como que la luz al final del túnel. Si nosotros pensamos en qué ha sido realmente esto, fíjense, esta es la gráfica desde enero de 2020 hasta el día de hoy, 12 de noviembre, ¿no? Y nuevamente, eso es una fuente seria, ¿no? ¿Qué es lo que ha sido? Si volvemos a ver el 30 de abril, que está graficado ahí, vean en dónde íbamos, ¿no? Y principios de mayo, cuando supuestamente íbamos a llegar al pico de la curva, en realidad apenas estábamos subiendo esto. Y fíjense hasta dónde hemos llegado y cómo se ha comportado realmente. No había atrás gente capaz, estudios serios, sí los había, pero al final tenemos que admitir que la realidad se comporta de una manera que no podemos controlar y que no necesariamente podemos prever. Y con eso hay que vivir, ¿no? Esa es parte de las condiciones. Y a mí con esto me venía a la mente en ese momento la historia que seguramente ustedes habrán visto por la película de Tom Hanks del Capitán Sully, pero la historia del capitán Chesley Sullenberg, que él se hizo famoso cuando él salva un vuelo, un Airbus A320, que él iba saliendo de la ciudad de Nueva York, y cuando todavía no alcanzaba los 10,000 pies, de repente comienza hay una parvada de aves, dañan los motores, entonces se queda sin potencia los motores, el avión, cuando apenas iba ascendiendo, ¿no? Y él al final salva, esta historia la conocemos, salva el avión y la tripulación a la cual en el Hudson.
en el 2015, eso pasó en 2009, en 2015 dio una conferencia en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, y él comenzó a hablar de lo que aprendió de este evento, porque es muy importante. El capitán, al final de cuentas, es el líder de la nave y es quien tiene que tomar las decisiones y también es el que tiene que asumir riesgos, ¿no? No todas las decisiones son exitosas, ¿no? Y lo que el capitán Sully decía es que, decía, mira, hasta el mejor plan del mundo puede fallar. Probablemente nuestros planes a inicios de año fallaron, y fallaron porque nos cambiaron todas las circunstancias. Le decía, mira, todos los capitanes de vuelo, los capitanes de avión, perdón, tienen un plan de vuelo, una hoja de ruta que se le llama, y continuamente la están revisando para ver si todo va funcionando de acuerdo a este plan. Sin embargo, cuando las aves impactan en los dos motores y los arruinan, de repente todo el contexto cambió, ¿no? Un poco como lo que nos pasó en 2020. Todo el plan que se tenía cambió y entonces había que actuar en consecuencia, pero había que actuar con un sentido de urgencia. No había mucho tiempo para pensar. Y él, reflexionando después sobre esa experiencia, descubrió que algo que aprendió es que había que aprender a desaprender, ¿no? Que había que desaprender, que había que descubrir y que había que experimentar. ¿Por qué? Porque aunque él era un piloto muy experimentado, él había sido un piloto militar, había volado aviones cazas, tenía mucho entrenamiento como todos los pilotos de líneas comerciales, pero lo que él dice es que ningún piloto fue entrenado para que a 2.900 pies de altura se crucen una parvada de aves y apaguen los dos motores. Ningún piloto había sido entrenado para eso, entonces era una situación inédita, como no ha sido 2020, ¿no? Y que él tenía, porque sí, salvó el avión, pero eso no le evitó los momentos difíciles, porque él tuvo que ir a juicio porque comienzan a investigar si hubo una posible negligencia, porque si ustedes conocen la historia o la han leído o vieron la película, saben que cuando él reporta el daño a los motores, le comienzan a tratar de liberar pistas, ¿no? Y hay un momento que dice, no voy a alcanzar a llegar a ninguna pista y decido cuatizar. Y le dicen, ¿y por qué cuatizaste? Te liberamos pistas, pudiste haber llegado a una pista. Y para esto hacen simulaciones, usan simuladores en diferentes partes del mundo y replican las mismas condiciones en los simuladores. Invariablemente, los pilotos que estaban en los simuladores volvían a algunas de las pistas que habían liberado, ¿no? Por tiempo, por todo. Entonces dicen, oye, todos los simuladores, en todas las pruebas, los pilotos pudieron regresar, ¿por qué tú no? Después dijo, bueno, hay un factor importante que es el tiempo. Todos los pilotos que hicieron pruebas en simulador sabían que esto iba a pasar. Nosotros tardamos unos segundos en darnos cuenta de que nos habíamos quedado sin potencia en ambos motores. Si hubiera sido un solo motor, hubieran podido salvar la situación, pero en ambos motores, ¿no? El avión ya no tenía empuje. Y esos segundos fueron fundamentales para eso. Y lo que pide es que corran otra vez las pruebas de los simuladores, pero tomando en cuenta esos segundos que ellos tardaron en darse cuenta de la situación. Esa diferencia de solamente algunos segundos hace que en todos los simuladores acaben estrellándose, ¿no? Entonces se dan cuenta que en realidad él acabó haciendo lo correcto. Y lo que hizo, cuando habla de desaprender, descubrir y experimentar, es que al final él no hizo caso a los manuales, él no hizo caso ya de los instrumentos, sino hizo caso principalmente a la intuición, ¿no? Pero una intuición obviamente basada en la experiencia y el conocimiento, ¿no? Como dicen, la intuición es la lógica acelerada. La intuición fue lo que lo hizo reaccionar y salvar a los 155 pasajeros en una acción de la que no se tenía noticia. ¿Por qué me acuerdo mucho de este pasaje? Me acordé cuando comenzó toda esta crisis, porque yo creo que lo que estamos enfrentando como líderes es algo parecido. Ninguno de nosotros fue entrenado, o yo no sé si en su formación, si estudió alguna carrera, algún posgrado en administrativo o en cuestiones gerenciales o directivas, si en alguno estudió en algún caso que se tratara de una pandemia y el daño económico, la reproducción económica de una pandemia. No sé si alguien de ustedes estudió algún caso así, y me gustaría también saberlo, pero yo creo que de los casos que estudiamos en las escuelas de administración,
Nunca vimos un caso así, ¿no? Porque tampoco había un antecedente y seguramente ahora ya serán parte de los casos de estudio. Entonces, con todo esto que hemos visto, que ha sido como voltear hacia atrás, lo que en este momento a mí me parece muy importante es que reflexionemos y qué sigue para adelante, ¿no? Sabemos ya cuándo va a acabar la pandemia, sabemos ya cuándo, con seguridad, cuándo tendremos una vacuna efectiva, con distribución masiva. Tenemos algunos datos que cambian semana con semana, ¿no? Esta semana ya finalmente sabemos que hay por lo menos un par de vacunas con un buen porcentaje que es posible que estén quizás para Semana Santa, digamos ya producidas y su comienzo de distribución masiva. Y esa es como una esperanza, pero también tenemos que saber que en abril también teníamos una esperanza de que ya llegáramos a mediados de año con una normalidad, lo cual no ha ocurrido, ¿no? Entonces, partiendo de esto, yo digo, si vamos a pensar en 2021, que es fundamental nuestro rol en cada organización, con cada equipo de trabajo para 2021, más que nunca hay que trabajar en dos roles muy importantes de cualquier líder. Por un lado, ser capaces de liderar a nuestro equipo y por otro lado, ser capaces de gestionar. Y las dos cosas van de la mano y quiero explicar un poquito ahora qué es lo que quiero decir. Cuando hablamos de liderar, como líderes nos toca marcar un rumbo. El contexto está cambiando todo el tiempo y si nosotros fijamos nuestra vista, sabemos que hemos pasado mucho tiempo en este año resolviendo temas relacionales, temas de equipo más que temas técnicos, ¿no? Pero no hay que olvidar que nuestra mirada siempre debe estar dirigiéndose hacia el entorno y estar basada en lo estratégico. ¿A qué me refiero? Si entendemos lo estratégico como este muy buen artículo que leía hace años, que me gustó mucho, son 4 autores, 2 franceses y 2 investigadores de la Universidad de Quebec, donde ellos se preguntan sobre lo estratégico, estudian a todos los gurús de la estrategia y al final llegan a una solución muy simple, pero bastante profunda, por lo menos que a mí me da mucho sentido, es lo estratégico es todo fenómeno de acción que se sitúa en la frontera de la organización y su entorno. Eso que pasa en donde interactúa nuestra organización con su entorno, ahí sucede lo estratégico. Es decir, una organización tendrá vida, tendrá futuro en la medida en que siga respondiendo a un entorno. Cuando una organización, no importa lo bien que haga sus productos, sus procesos, sus servicios, en el momento en que deje de responder a un entorno, esa organización va a quedar obsoleta. Y creo que casos todos conocemos muchos, ¿no? Entonces, ese estar viendo el contexto, el entorno, estar viendo el interior de la organización y esa interacción, o sea, eso que sucede en esa frontera, creo que es nuestra principal obligación frente a 2021, insisto, sabiendo que no estamos seguros de cómo se va a comportar, de qué es lo que va a pasar. Cuando hablamos de esto, el nombre que le solemos dar es alineación estratégica. O sea, la estrategia tiene que ser lo suficientemente firme para que dé rumbo, lo suficientemente flexible para moverse en la medida en que el entorno también se va cambiando. Pero lo importante no solamente saber definir una estrategia, sino también alinear el equipo, ¿no? la estructura, alinear los procesos y alinear la cultura. Este es un triangulito que cuando logras alinear, no pasa mucho tiempo que se comience a acomodar, ¿no? Y otra vez hay que estarlo ajustando bien, porque al moverse el entorno rápidamente tiene impacto en la estrategia o debería tener impacto en la estrategia, ¿no? Lo peor que puede pasar es que el entorno cambie y la estrategia no se modifique, ¿no? Hay que tener esa flexibilidad para moverse. Pero esto necesariamente tiene repercusiones en el equipo, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando nos cambió el entorno, de repente muchas cosas tuvieron que cambiar y una de ellas fue la manera como nos comunicamos y cómo nos relacionamos. Y, por ejemplo, yo esto lo vi mucho con los profesores de la universidad, que de repente las tecnologías como Zoom o como Teams o como Webex ya estaban disponibles y muchas universidades ya tenían las plataformas compradas y disponibles para mucha gente. Sin embargo, muchos no las querían usar, ¿no? Se resistían a eso, pensaban que era aburrido, era
también un poco intimidante usar una nueva tecnología. Y de un día para otro dijeron, ¿saben qué? Aparte era un puente, era el puente de primavera, fue antes del 21 de marzo, entonces seguramente lo recordarán. Y de repente dijeron, el próximo martes comienzan actividades en línea, ¿no? Se suspenden, avisaron el viernes para el martes en medio de un puente. ¿Qué hicieron los profesores, no? De repente fue como un pánico, decir, híjole, el próximo martes tengo que dar mis clases en línea, no sé hacerlo, cómo voy a comunicar con ellos, y fue caótico al principio. Ahora que vemos que ha pasado el tiempo, es seguro que como se modificó el contexto, las estrategias de cómo llevar la educación, la formación, y esto que estamos viendo ahorita es un ejemplo clarísimo de ello, la manera de transmitir también algunas cosas, reflexiones, conocimiento, cambió. Entonces, los equipos tuvieron que tener nuevas capacidades, tuvieron que ajustarse como tales, tuvieron que ajustar la forma como trabajaban y tuvieron que ajustar sus procesos. Pero al día de hoy, la mayor parte de la gente está acostumbrada, está mucho más familiarizada, no solamente con una plataforma, quizás con 2 o con 3 plataformas, o por lo menos le tienen menos miedo que antes, ¿no? Y esto, dentro de todo esto, como algo que cubre todos los espacios, como el aire, está la cultura de la misma organización, ¿no? Entonces, yo creo que esto, si pensamos nuestras organizaciones de esta manera, nos ayuda a que todo el tiempo, porque 2021 va a ser así, habrá que hacer ajustes. Una cosa es que pase la pandemia y otra cosa es que pase la crisis económica. Y la crisis económica, por lo menos, nos llevará 2 o 3 años más, ¿no? Por lo menos. Entonces, los efectos son efectos de largo plazo y para ello, ahora quiero explicar un poquito todo esto que he dicho, cómo se puede operativizar en la organización, cómo lo hacemos realidad, sin olvidar estas 2 cosas, liderar y gestionar. ¿Sí? Las 2 cosas son muy, muy importantes. Gestionar tiene mucho que ver con toda la parte de la operación, tiene que ver con la definición de la estrategia y liderar tiene que ver con el equipo, ¿no? Y estas 2 dimensiones están íntimamente unidas, aunque a veces solemos separarlas y de manera inconsciente hacemos que no coincida, ¿no? Si esto lo ponemos como en un modelito y hablamos de nuestra organización, sabemos que desde esto de lo estratégico que hablábamos hace un momento, la organización está conectada a este contexto que es un contexto que algunos han llamado VICA o VUCA desde hace tiempo, pero probablemente lo escuchábamos y decíamos, sí, pero VICA o VUCA es el acrónimo de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Pero hoy creo que ya entendemos mejor lo que significa la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, ¿no? Ya dejó de ser solamente un concepto, una retórica y es una realidad. Y como organización, finalmente, nuestra responsabilidad es poder atender necesidades y problemas. ¿Y dónde radican las necesidades y los problemas? En las personas, ¿no? Los clientes, los consumidores, realmente son personas con necesidades, con problemas, con deseos a quienes hay que atender. Es decir, las estrategias siempre deberían comenzar de afuera hacia adentro, ¿sí? Ser definidas en función del entorno y luego ser operativizadas en el interior de la organización. La metodología de Design Thinking habla mucho de innovación centrada en la persona. La innovación no necesariamente debería venir de buenas ideas que hay dentro de la organización o de la institución, sino del conocimiento de las necesidades y los problemas para los cuales una organización debe elaborar soluciones, ¿no? En forma de productos o de servicios, pero son soluciones a necesidades y a problemas y a deseos, ¿no? A deseos marcados fuertemente por lo emocional. Y luego eso, esta innovación puede estar, lo clásico es hablar la innovación en productos o la innovación en servicios o incluso la innovación en procesos. Pero desde mi punto de vista, la misma innovación también debe alcanzar las estructuras. Que estos tiempos tan volátiles exigen estructuras más flexibles, mucho más dinámicas. Por eso estas metodologías Agile o las ágiles cobran mucha importancia, porque ya esos organigramas muy jerárquicos, piramidales que solíamos hacer o representar, ya no tienen sentido.
probablemente la configuración de los equipos deba ser menos jerárquica y mucho más flexible, ¿no? Y una quinta dimensión sería la estrategia. Creo que este 2020 nos ha sensibilizado en que quizás la innovación deba alcanzar el modelo de negocio. Que nuestro modelo de negocio que teníamos hasta 2020 probablemente no tenga que seguir siendo el modelo de negocio para el futuro. Que quienes quisieron hacer innovación en modelo de negocio ya con la crisis encima, muy probablemente sufrieron daños muy, muy severos, ¿no? Incluso empresas que tuvieron que cerrar. Pero aprendamos de eso, digamos, atrevámonos a cuestionar no solamente productos y servicios, cuestionémonos si la forma como estamos estructurados es la forma adecuada o tenemos que cambiarla, o incluso el modelo de negocio, aquello que parece como lo más sagrado. Y pensando en que si hablamos de una innovación, pues esa innovación debe ser una innovación que sea deseable por una persona que está fuera de la organización, algo que sea factible en función de las oportunidades y de las fortalezas internas, ¿no? Siempre las fortalezas están dentro, pero las oportunidades están afuera, ¿no? Entonces, algo que sí puede ser una oportunidad, pero puede ser que no sea factible dentro de la organización, ¿no? Y tercero, que sea sostenible. Sostenible, Design Thinking realmente lo refiere a que sea negocio. Pero yo digo, es muy limitante, ¿no? Por eso algunos han añadido otras notas, que es la innovación no solamente debe ser sostenible, sino en función de un entorno, cada vez con más conciencia, también deberían ser sustentables y responsables. Yo sé que quizás probablemente cada concepto que menciono que merecería un buen rato de reflexión, de reflexión, pero bueno, la idea es después poder dar un panorama completo. Pero de la mirada estratégica del líder es nuestra responsabilidad. Esto tiene que ver con gestionar, ¿no? En otras palabras, si nosotros logramos implementar una cultura de innovación, no solamente un departamento de innovación, una cultura de innovación en las organizaciones, vamos a crear organizaciones suficientemente flexibles que sobrevivan a contextos VICA, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Si esto mismo lo especificamos un poco más, sabemos que este entorno ha cambiado y va a seguir cambiando muchísimo. Algunas características es que pues, la base de consumidores se está modificando, que cada vez hay una exigencia por una sociedad más incluyente, que también las familias se han estado modificando. Seguramente la familia de ustedes es diferente, su familia, de que ustedes fueron hijos, seguramente a la familia que ahora han formado, ¿no? Y seguramente muy diferente a la familia de sus abuelos. A la escasez de tiempo, una limitante real. También a consumidores más conectados. Consumidores que pueden en algún momento, eso que nos costó años construir como una marca, hoy en día se puede deshacer en cuestión de horas o en cuestión de días. Un entorno donde la transformación digital, y esto aunque parecería ser para grandes empresas, creo que las pequeñas empresas son a veces las que dan los primeros pasos para la transformación digital, pero hay que ser conscientes de que también esto es una tendencia de la que no deberíamos apartarnos, ¿no? Obviamente, la mayor competencia, porque las competencias ya no son solamente locales, ahora las competencias son globales. También encontramos entornos y mercados con mayor conciencia y consumidores no solamente más conectados, sino consumidores también más informados. Eso es lo que pasa afuera. Pero ya dijimos que esta parte de la estrategia tiene mucho que ver con ser capaces de conectar el interior de la organización con el exterior. Podemos formular buenas estrategias en función de un adecuado análisis del entorno, pero nunca van a llegar a cobrar vida, porque así como hablamos de las personas que están afuera, que tienen necesidades y problemas, pues nos pasa lo mismo, ¿no? Dentro de la organización lo que tenemos son personas. Y aquí entra la parte ya no de gestionar, sino la parte de liderar. Personas que
hombres y mujeres, incluso acá quise cambiar un poco el estereotipo, ¿no? Hombres rosas y mujeres azules. ¿Por qué no? Pero esas personas, al igual que los que están afuera, también tienen sus motivadores. Aquello que desean, aquello que sueñan. Son personas que para lograr lo que estamos haciendo, buscando afuera, tienen que trabajar de manera más colaborativa. Personas que desean ser retribuidas y por retribución me refiero no solamente a la parte económica, sino donde también el reconocimiento, el salario emocional, otras cosas importan muchísimo, ¿no? Personas que también buscan ser reconocidas por lo que hacen y no solamente pagadas por lo que hacen. Personas que deben trabajar no solamente en colaboración con otros, sino también trabajar de mejor manera como equipo o trabajar en equipo, que eso es algo que asumimos que las personas saben hacer, pero la verdad es que en ningún momento de nuestra formación nos enseñaron a trabajar en equipo, ¿no? Y eso es la explicación de por qué en muchos lugares el trabajo en equipo es tan complicado. Personas que también esperan de los líderes que marquen objetivos, ¿eh? Lo peor que pueda pasar es que las personas perciban que el líder no sabe hacia dónde va. Personas que buscan un desarrollo también dentro de la organización, no solamente contribuir a la visión de la empresa, sino también que la empresa contribuya a su visión. Es un ir y venir, porque esas son las cuestiones que generan realmente compromiso. Y esperan visiones también con propósito. No solamente colaborar para que la empresa sea la más reconocida, la más grande en el territorio a nivel nacional o la más rentable, sino que también empate con sus propósitos de vida, y creo que las nuevas generaciones son más sensibles a eso. Personas motivadas que también buscan motivación, y donde el líder principalmente debe ser capaz de entender la naturaleza de la motivación. No es que un líder pueda motivar, es que el líder debe entender las motivaciones de las personas, pues las personas ya vienen motivadas, ¿no? Y finalmente, que el estilo de liderazgo sea el estilo de liderazgo adecuado para ese contexto, para esa organización, para ese equipo. ¿Se ve complejo esto? Pues sí, se ve complejo, pero me parece que yo siempre insistiré en que el liderazgo no es para todos. Hay que aceptarlo así. Y ser líder tiene un costo, y muy probablemente ustedes ya han pagado el costo de ser líderes. Han tenido que tomar decisiones difíciles, han tenido que estar en conversaciones complicadas, han tenido que, también han pagado el precio quizás de perder popularidad por tomar las decisiones que se requieren, aunque no sean las decisiones más populares, ¿no? O las que más les gustan a las personas. Pero bueno, también creo que tiene su parte buena, y que ser líder es también transitar por toda esta complejidad, ir y venir, es ser capaz de gestionar y liderar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si esto mismo ya lo vamos bajando un poco a cuestiones prácticas, y les platico un poquito acerca de cómo eso también yo lo he aplicado en las empresas, es situarnos haciendo esta revisión de cómo nos ha ido como empresa, como organización en este 2020, y ponernos de cara a 2021, pero también pensar ya en el mediano y largo plazo, ¿no? Y para eso sirve mucho algo que McKinsey, la verdad es que publicó hace unos 3 años, pero yo creo que hoy ha dado mucho más sentido, es pensar en esos 3 horizontes, ¿no?, de los que habla McKinsey, que conjuga la parte del valor y la parte del tiempo, ¿no? Es decir, que siempre nos enfoquemos como líderes en generar valor para la organización, que podamos pensar en el corto plazo, que es el horizonte 1, es decir, mantener y fortalecer el core business el negocio fundamental de la organización, que pensemos en el mediano plazo, que es el horizonte 2, donde podamos explorar y descubrir nuevas expansiones, y que también podamos ir pensando en largo plazo, es decir, crear posibilidades y competencias totalmente nuevas. Si hemos visto que las empresas que han transitado de la mejor manera 2020 son aquellas que tomaron buenas decisiones hace tiempo, entonces
pensemos en que esto no nos vaya a volver a pasar, ¿no? ¿Cuándo va a venir otra vez una pandemia? En realidad no lo sabemos. Y ahora que salieron en Noruega estos, y en España los bisones con un nuevo coronavirus, bueno, y en cualquier momento aparece el cuarto jinete del apocalipsis, ¿no? Pero, bueno, aprendamos de eso y pensemos que debemos ir trabajando ya para 2021, es decir, cómo mejoramos el rendimiento a corto plazo y ampliamos las operaciones actuales. Y sumar los equipos de trabajo, que eso tiene que ver con la parte de liderar, para hacer estas innovaciones incrementales. También estar pensando en lo que pasaría en el mediano plazo, que puede ser 2022, es decir, cuáles van a ser las próximas generaciones de oportunidades de alto crecimiento. Y luego también pensemos en el largo plazo, ¿sí? ¿Qué deberíamos estar ya creando como nuevas oportunidades para el futuro? Esas exploraciones que hoy pueden ser como bocetos, pero que el día de mañana, pensando en 2023, el horizonte 3 se va a convertir en el horizonte 1, ¿no? De eso se trata, de que el día de mañana pensemos en el 3 como en el 1 y estemos pensando en nuevos horizontes 2 y nuevos horizontes 3. Y esta matriz yo espero que les sea muy útil, pero a mí me ha sido muy útil en las planeaciones estratégicas de este par de meses, octubre y noviembre, y lo que falta en diciembre con varias empresas, que es, hablando del negocio actual, si combinamos con esos horizontes de McKinsey, lo que estábamos hablando, por una parte tenemos, si vemos el eje de las X y de las Y, tenemos el mantener hablando de la oferta, mantenerla actual y la posibilidad también de nuevas ofertas. Y los clientes nuevos y clientes existentes. Y esto nos da 4 posibilidades. De esas 4 posibilidades, el negocio actual está aquí. ¿Qué hacemos para mantener de la mejor manera la oferta actual con clientes que ya tenemos? Eso es fundamental para mantener el negocio el día de hoy, pero no va a ser suficiente para mantener el negocio el día de mañana. Y por eso mismo podemos comenzar a explorar otras cosas. ¿Qué podríamos hacer para, con nuestra oferta actual, atraer nuevos clientes? O sea, explorar oportunidades con el mismo core business. ¿Qué podríamos hacer para encontrar nueva oferta para clientes existentes? ¿Qué otras cosas podemos ofrecerles a nuestros clientes? Y la tercera, que tiene que ver con combinar nuevos clientes con nueva oferta, son las apuestas de largo plazo, ¿no? Probablemente las apuestas de futuro que ya tendríamos que estar comenzando hoy. Siempre tener la mirada en el largo plazo, en el presente, pero también en el largo plazo, ¿no? Hacer este ejercicio con el equipo que tengan ustedes en sus organizaciones, porque apelando a la inteligencia colectiva, ¿no? Que las personas siempre tienen buenas ideas, tienen buen conocimiento de lo que hacen en el día a día y pueden aportar a esto, porque de aquí se pueden derivar las estrategias que ya deben comenzar a operarse el próximo mes, que estamos ya cerrando el año, ¿no? Y aquí realmente al principio se hace como una lluvia de ideas y luego se comienzan a afinar y se van refinando las acciones que deberían comenzar ya a operativizarse, pero insisto, teniendo un ojo puesto en el presente y un ojo puesto en el futuro. Esta matriz sirve mucho. Aquí está un ejemplo de un primer ejercicio, porque después se fue afinando, de un primer ejercicio con una empresa. Lo que ellos vieron que podían hacer con el negocio actual, con los clientes actuales, pero también tienen ya definidas las posibilidades de encontrar nuevos clientes para la oferta actual, nuevas ofertas para los clientes actuales y nuevas ofertas para nuevos clientes. Realmente es un ejercicio bien interesante. Ojalá que les sirva y lo quieran hacer. Y hasta aquí eso tiene que ver con la parte de gestionar, ¿no? Y finalmente está no olvidar que si solamente nos enfocamos en gestionar, probablemente vamos a descuidar la parte más importante, que son las personas que van a lograr esas estrategias, ¿no? Y esto me quiero ir ahora en esta parte final hacia la parte del liderazgo, que yo creo que si algo se espera en este momento o se ha esperado en estos meses de un líder, es que sean capaces de transmitir seguridad y tranquilidad. No que sepan todo, no que tengan las respuestas hechas,
pero que sepan que hay un rumbo, que sepan comunicar con las personas y que incluso si hay un desconocimiento, la gente lo sepa, porque la incertidumbre ha sido un mal fatal para muchas empresas, ¿eh? Y muchas veces derivado de la incapacidad de los líderes de comunicar adecuadamente lo que está viviendo. Y si hay crisis, hay que decirlo. Si la cuestión está difícil, hay que decirlo. Eh, hay algo que se llama el iceberg de la ignorancia. ¿Ya? También ser muy humildes como líderes y admitir que en realidad sabemos poco de cómo nuestra gente está viviendo o ha vivido esos momentos, que sabemos poco, quizás pensamos que sabemos mucho, ¿no? De cómo de lo que la gente piensa y siente con respecto a la organización y al trabajo. La realidad es que desconocemos mucho de cómo las personas se sienten. Porque probablemente no hay oportunidad de verbalizarlo, no hay esa comunicación, acercamiento para poder conocer cómo las personas se están viviendo. Y yo me fijo mucho, por ejemplo, las mujeres que muchas veces han tomado, se habla mucho de igualdad, la realidad es que las mujeres siguen cargando con mucha parte de la responsabilidad de lo que sucede en la casa. Y no solamente se han ocupado históricamente de la familia, también tienen su trabajo y hoy en día se han convertido también en maestras. El nivel de tensión, de desgaste emocional que eso conlleva es altísimo, ¿no? Por eso, digo, no hay que asumir que conocemos cómo las personas se sienten, hay que indagar un poco más de cómo se sienten, porque al final, hace un par de semanas acababa de leer un libro de Pérez Reverte que se llama Sidi, que es su versión sobre el Cid Campeador, ¿no? Digo, hay tantas versiones sobre el Cid Campeador que él dijo, yo voy a hacer la mía, bien fundamentada, como todos los libros que hace él, por supuesto. Y el Cid, que fue un gran líder, ¿no? En la España medieval, sobre todo en tiempos de los moros, y de repente no combatía a moros, combatía a cualquiera, ¿no? A veces servía a moros o a veces a cristianos. Pero en una plática que tiene con el rey moro de Zaragoza, el rey moro le dice, oye, yo veo que las personas en el combate te siguen y admiro cómo por una mirada tuya, por una palabra, esa gente es capaz de morir. ¿Qué haces para hacer eso? Y él sí dice, pues yo peleo igual que ellos y peleo a la par que ellos. Dice, pero yo creo que el liderazgo consiste en ser capaz de conocer la naturaleza humana. Si somos capaces de entender la naturaleza humana, somos capaces de ser buenos líderes. Si no la conocemos y la exploramos, podemos ser jefes, no necesariamente vamos a ser líderes. Y hay una gran diferencia entre ser jefe y ser líder, ¿no? Y con esto de liderazgo, yo pienso que lo que viene en los próximos meses y que también ha sido parte de este 2020, como organización, como la forma no solamente de gestionar, sino la forma de liderar, es ser capaces siempre de dar claridad de rumbo a las personas. Ese rumbo probablemente esté cambiando, pero ser capaces de dar rumbo, que podamos ir construyendo a partir de lo que hemos aprendido y lo que hemos sufrido también en estos meses, de la creación de una cultura resiliente. Porque hoy necesitamos reponernos, necesitamos rehacernos. Piensen en culturas resilientes como el caso de la cultura japonesa, la cultura alemana, ¿no? Alemania quedó devastada en la Primera Guerra Mundial y tardó muy poco tiempo en reconstruirse. Y la volvieron a devastar y pasó lo mismo. O lo que sucede con Japón. Son culturas muy resilientes. ¿Qué tal que eso lo podemos construir también en nuestras empresas? Que seamos capaces de sobreponernos a la adversidad. Creo que es muy importante fomentar la colaboración y la inclusión, que es contrario a formar silos o formar islas de personas o áreas que compitan, sino más bien equipos que sepan colaborar, admitir lo que llamamos la vulnerabilidad del líder, admitir que no tenemos todas las respuestas, pero que quizás el equipo sí tenga las respuestas. Saber que quizás nuestras apuestas no vayan a ser exitosas todas, y para ello no hay respuestas perfectas, ¿no? Por eso hay que ser muy honestos con los equipos
También ser capaces de ser flexibles, porque si algo demanda este contexto es que seamos muy flexibles, que sepamos reacomodarnos y readaptarnos constantemente. Y finalmente, que podamos implementar, si es que no lo tenemos ya, implementar un sistema de comunicación efectiva. Esto, aunque pasamos mucho tiempo frente a las pantallas, comunicándonos mucho con la gente, yo lo que observo es que muchos equipos se sienten poco comunicados. Nos hemos alejado, tenemos poco contacto físico, mucho contacto visual, pero poco contacto físico, y a veces la comunicación es una ilusión. Entonces, ser capaces de tener una comunicación efectiva, asegurarnos de que tenemos eso, y comenzar a sembrar para el futuro. Si ya aprendimos, que no nos vuelva a pasar. Como dice este refrán, el mejor momento para construir un techo es cuando está soleado. Quizás tuvimos que comenzar a construir un techo cuando teníamos la tormenta encima y nos mojamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si comenzamos a construir un techo ahora que está, probablemente todavía está nublado, ¿no? Pero que esto mismo no nos vuelva a pasar en el futuro. Pues bien, esto es más por tiempo, Mirna, que por ganas, pero yo sé que tenemos tiempo limitado. Me gustaría cerrar aquí y, como digo, cada uno de esos temas pues tiene mucho trasfondo, pero espero que esto por lo menos, son mis reflexiones que les las comparto con la idea de que a ustedes les puedan ser útiles. Cada quien vive algo diferente, algunas cosas les dan sentido, otras no, pero bueno, si de aquí pueden sacar algunas cosas útiles para su acción como líderes, para mí esto ya está más que cumplido. Así que, pues, gracias. Y ahora sí, si alguien tuviera alguna pregunta o algún comentario también, lo vamos a agradecer. Alguna reflexión es muy bienvenida. Muchas gracias, Juan Carlos. De hecho, tengo aquí una pregunta por parte de Gerardo Hernández. Menciona, todo lo descrito en la presentación es excelente, pero pues un factor muy importante es el gobierno. No tenemos un gobierno que nos permita realizar esos cambios. ¿Qué podemos hacer? Yo diría, Gerardo, que el gobierno es parte del contexto incierto y volátil. Yo creo que las políticas de gobierno no sabemos, ni creo que sepamos qué esperar del gobierno, porque también el gobierno es como esos meteorológicos donde de repente amanece soleado y después viene nublado y luego vienen chubascos y otra vez vuelve a ser soleado. Pero también yo creo que aunque este gobierno probablemente no responde a las expectativas de muchos, lo que acaba de pasar con Estados Unidos, si ustedes vieron la reacción de los mercados, trajo bastante tranquilidad, ¿no? Yo no creo que vaya a haber grandes sobresaltos, pero tampoco me confío en el gobierno. Es parte del contexto incierto y volátil, ¿no? Y hay que tomarlo como tal. No sabemos cómo va a reaccionar y no sabemos el día de mañana con qué nos va a salir, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Es la única pregunta que tenemos al momento. Si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor escríbala dentro de la caja de preguntas y respuestas. Daniel Ávila contesta, es simple, un gobierno sin liderazgo contagia. Sí, yo diría, hay que vacunarnos contra eso, ¿no? No dejarnos contagiar con eso, porque creo que el liderazgo que cada uno construimos, que es nuestro papel fundamental, debe trascender los gobiernos que haya, ¿no? Perfecto, un comentario de Guillermo Aguilar, que la presentación excelente, muy buenas referencias cinematográficas y útiles. Muchas gracias, Juan Carlos. Si alguien más tiene alguna duda, lo puede escribir incluso por el chat, yo se las voy a ir leyendo a Juan Carlos. Fue como nuestra sesión de historia y de cine al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, un poquito, un poquito. Por mientras, Juan Carlos, pues la verdad te quiero agradecer a nombre del World Trade Center por habernos acompañado en este ciclo de webinars a la distancia. Juan Carlos se encuentra en Guadalajara y pues la verdad tenemos ya varios años de conocerlo, de trabajar en conjunto. Él también pertenece a la red de centros SBDC, como lo pudieron ver ahí en su biografía. Entonces, pues trabajamos en pro y a favor de las pymes, como bien lo pudieron notar. Tenemos por parte de Manuel Hidalgo una pregunta. Dice, ¿faltan líderes en México? ¿Hay ausencia? No, yo no creo que falten líderes, quizás faltan los líderes correctos, pero yo creo que hay muy buenos líderes en México, hablando de las organizaciones. Desconfío mucho en el gobierno hay buenos líderes, lo que pasa es que no me gusta su liderazgo, ¿no?
y tampoco sé a quién irle porque hay tanta decepción de eso. Entonces, digamos, hay liderazgo porque han logrado sus propósitos, pero yo desconfío del gobierno, pero confío cada vez más en los liderazgos que se han ido formando en las organizaciones en tiempos también difíciles, ¿no? Perfecto, pues yo creo que son todas las preguntas que tenemos al momento. Juan Carlos, ahí en tu presentación van a venir tus datos para que puedan contactarte. Pregunta Guillermo. Sí, claro, se las pongo allí, y como les dije, esto no se trata de como una clase de evangelización, sino son reflexiones y todo eso viene de la práctica, ¿eh? Todas estas cosas no solamente son parte de la teoría, todas estas cosas las he implementado con las organizaciones. Por eso se las comparto en la espera. Creo que han sido mucho las tomas de conciencia de los equipos para después actuar en consecuencia, ¿no? Y esa es la finalidad de compartírselas, es decir, como cuando te venden los mameyes, ¿no? Ya te los venden calados. Y ustedes ya lo pueden adaptar lo que les sirva a sus organizaciones. Y tenemos aquí unas preguntas. Por último, por parte de Agustín Vega, Juan Carlos, dice, ¿la pandemia cambió el sentido del liderazgo? Yo creo que la pandemia nos ha ayudado a cuestionar o reflexionar, sobre todo quien no lo había hecho, sobre la importancia del liderazgo, sobre todo de los temas importantes de lo humano, ¿no? Yo les invité a reflexionar mucho sobre el tema humano en las organizaciones, porque cuando comienzas a adentrarte en eso, es fascinante encontrar cómo el liderazgo, parte de lo que decía hace rato, del poder entender a las personas. Y hoy nos ha cuestionado, porque hoy lideramos equipos, pero equipos que han enfrentado miedos, nerviosismos, han enfrentado crisis personales, que aparte del estrés del trabajo, es esta convivencia cercana en las familias, los roces constantes, la falta quizás de ingresos, y a veces dices, oye, yo no sabía cómo resolver esto, ¿no? Yo sé cómo hacer un proyecto, cómo hacer un plan, cómo implementar un proceso de calidad o crear un sistema. ¿Y qué hago con personas que no están pudiendo rendir porque están preocupadas por otras cosas? Creo que el sentido de liderazgo sí eh, y depende mucho de cada quien y depende mucho de cada organización, pero yo creo que debería ser cuestionado y debería ser retado. No deberíamos salir de 2020 sin un adecuado cuestionamiento de nuestro estilo de liderazgo. Y ya por último, por parte de Gonzalo Portilla, ¿cómo podemos crear una cultura de resiliencia? Resiliencia, perdóneme. Bueno, es una pregunta simple con una respuesta muy compleja, porque el tema de los cambios de cultura son cambios de largo plazo, ¿no? Primero hay que ver eso. Pero cuando comenzamos a involucrarlos a los equipos, involucrados en la definición del rumbo, en la sensibilidad hacia el contexto, no solamente hacia el operativo, lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacer, sino como Simon Sinek ha dicho muchas veces, del por qué se hacen las cosas, de la necesidad de ser flexibles y también de trabajar en la madurez del equipo. Los equipos, y es que ambos temas, la cultura y el trabajo en equipo, son para aventarnos otro y varios seminarios, pero yo confío poco en los team buildings de un fin de semana, ¿no? Que muchos me los piden. Yo siempre quiero aclarar que esos son eventos de team building, pero los procesos de team building son de largo plazo. Los equipos cambian a largo plazo. La inversión en el equipo, el comenzar a modificar la colaboración, la comunicación, la retroalimentación de los equipos es lo que va creando culturas resilientes en función de la conciencia del entorno, ¿no? Lo que quiero decir al final es que es un proceso de largo plazo. Muy bien, perfecto. Pues no tenemos más preguntas. Juan Carlos, un gusto verte. Un gusto que tú tomaras el tiempo con nosotros, con el World Trade Center, con los empresarios y poner tu granito de arena ahora sí que en toda esta situación, en esta contingencia y que pues pronto podamos salir todos adelante. Te doy mucho las gracias. Un saludo de parte de todo nuestro equipo de trabajo. Esperamos que pronto nos podamos ver. Y pues a nuestros asistentes, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más y los vemos el siguiente jueves. Es un gusto. Hasta luego. Gracias.